¿Qué tal? Buen día. El siguiente tema dentro del marco de elementos roscados es el de tornillos de potencia. Este tipo de tornillos están diseñados para convertir movimiento de rotación en movimiento lineal y ejercer la fuerza necesaria para mover un elemento o una máquina a lo largo de determinada trayectoria. Usan el principio de una rosca de tornillo y su tuerca correspondiente. Como lo había mencionado antes, el objetivo de un tornillo de potencia es que eleve una carga. Tan importante es que tú diseñes adecuadamente el tornillo y tomes en cuenta todos los factores que le competen, que si el tornillo no está diseñado adecuadamente, imagínate un gato mecánico o el tornillo de la máquina universal que habíamos mencionado al principio, simplemente la carga se resbalaría y se vendría abajo. O sea, hay una forma de calcular que el tornillo sea autobloqueante. ¿Okay? Entonces, precisamente vamos a hacer ese análisis y ese cálculo. Bien. Existen diferentes tipos de tornillo, diferentes tipos de roscas que tú puedes utilizar para fabricar un tornillo de potencia. Vemos que existe la rosca cuadrada, la rosca ACME y la rosca trapezoidal. Cada quien tiene ventajas y desventajas. Los que son más eficientes para no dejar caer la carga son las roscas cuadradas y las roscas trapezoidales. ¿Okay? Vemos aquí el detalle de cómo es el dibujo de cada uno. No quiere decir que el tornillo de rosca ACME sea menos eficiente, pero pues son los datos que tenemos. De hecho, y curiosamente, todo lo estamos basando en el libro de diseño de elementos de máquinas de Mott. Las únicas tablas que tenemos completas para la selección de tornillos es precisamente las de rosca ACME, así que son las que vamos a estar analizando. Si tú ves un análisis de fuerzas si ves un análisis de fuerzas en un tornillo, tú vas a ver que en un tornillo de potencia la fuerza sube y baja. Por eso precisamente lo que tú tienes aquí es este cuadrito que está representando la carga que tú vas a subir o bajar. Y entonces, pues ese es el peso de la fuerza que tú quieres mover. Como puedes ver, esta P es la que va a generar el torque. Cuando tú tienes un tornillo, obviamente hay un torque que tienes que estar moviendo. Y tú sabes que la fórmula del tornillo es fuerza por radio, ¿okay? O fuerza por distancia, por verlo así. Entonces, esta vendría siendo tu F. Esta vendría siendo tu fuerza en esta ecuación, aunque aquí se le está llamando P. Entonces, la fuerza por la L te va a generar un torque. Este tornillo viene representando esta parte del tornillo ACME. Y pues básicamente tú vas a tener que hay una fuerza normal, la cual obviamente va siempre perpendicular al plano. Y si tú estás intentando mover esto, pues va a haber una fuerza de fricción que va opuesta al movimiento. Precisamente por eso la fuerza de fricción va para abajo, si tú lo que quieres hacer es subir la carga. Y obviamente el caso contrario, si tú quieres bajar la carga, porque tú podrías querer hacer eso, si la carga va hacia abajo, pues ve cómo va la fuerza de fricción. ¿Okay? Obviamente, por trigonometría básica, esta lambda saldría de la tangente inversa de L, que se llama avance, sobre pi, que multiplica el diámetro de paso. Y tenemos que saber que la L es lo mismo que el paso. Obviamente, si hablamos de tornillos que tengan un avance simple. Recordamos el concepto de avance que vimos al principio. Si tú le das una sola vuelta al tornillo, se mueve un hilo. ¿Okay? Podríamos decir que este es un hilo. Entonces la L sería el paso. Hay tornillos que avanzan doble, pues ya tendrías que hacer esa consideración. Muy bien. Si tú ves un análisis también para una rosca normal, si le vieras tú la sección transversal, pues estás viendo que la fuerza que tú vas a subir o bajar, pues es nada más esta fuerza. ¿Okay? Pero si tú tienes una fuerza, estás haciendo el mismo análisis de fuerzas para roscas ACME, tu F va a estar así. En vez de estar meramente normal,
como tiene cierto ángulo, pues vas a tener que tener una componente. Ahora, como vimos también anteriormente, el ángulo que describen la rosca ACME es de 29 grados. Sin embargo, a eso se le llama 2 veces phi. 2 veces phi es 29 grados porque el análisis de fuerza involucra que tú estás analizando nada más este pequeño triángulo. Y ese pequeño triángulo es el que se le denomina phi. Así que para una rosca ACME tú vas a tener una phi de 14.5 grados. Eso viene a ser importante porque necesitamos ecuaciones para hacer los problemas que vamos a ver a continuación. Y pues bueno, si tú ya vamos a hacer este problema, dice, se van a usar 2 tornillos de potencia para subir una pesada compuerta de acceso. El peso total de la compuerta es de 25,000 libras y se divide por igual entre los 2 tornillos. Seleccione un tornillo adecuado basándose en la resistencia a la tensión, limitándola a 10,000 psi. Para el tornillo seleccionado, calcule el ángulo de avance, los torques para subir y bajar la carga y la eficiencia. Manejen un coeficiente de fricción de 0.15. Muy bien, eso es lo que tú tienes que analizar. Le voy a explicar a detalle cómo hacer este análisis. Como segundo punto, tú tendrías que hacer el punto de aquí de abajo que dice: se desea subir la compuerta a un total de 15 pulgadas en 12 segundos como máximo. Calcule la velocidad de giro. Primeramente vamos a empezar por esta parte de arriba. Tú ves este diagrama en donde esta es la compuerta que tú quieres subir. Se te está diciendo que el peso de la compuerta es de 25,000 libras, pero está siendo dividida entre 2 tornillos. ¿Okay? Entonces, para fines prácticos, el peso a cargar o la fuerza a cargar es de 12,500 libras. Como son 2 tornillos, cada uno va a cargar 12,500 libras. Ese es el primer razonamiento que vamos a hacer. Bien, cuando tú tienes un tornillo, va a haber un esfuerzo en el tornillo. Y básicamente el tornillo va a tener un esfuerzo de tensión. Cada vez que tú estás dándole una vuelta al tornillo con respecto a la rosca, con respecto a la tuerca, pues sí, con respecto a la tuerca, cada vez que das una revolución, el tornillo está tensando. Tensa, y le das otra revolución y tensa más. Le das otra revolución y tensa más. Y siempre está actuando tensión el tornillo. Todo el mundo sabemos que una fuerza de tensión es una fuerza axial. Y entonces la fórmula es P sobre A o F sobre A. Tu F son 12,500. Esta F ya la conoces, vale 12,500. Si ponemos atención a lo que me está diciendo la redacción, dice que el peso total de la compuerta es de 25,000, por eso cada uno está cargando 12,500. Ese dato ya lo tenemos. Pero vea cómo nos dice que seleccionamos un tornillo adecuado basándonos en la resistencia a la tensión. Esta fórmula es para tensión, entonces este esfuerzo es el esfuerzo a la tensión. Y dice que lo limitemos a 10,000 psi. Así que yo tengo sigma t y tengo el esfuerzo, así que necesito el área. Con el área yo voy a poder calcular un tornillo. Voy a poder seleccionar un tornillo adecuado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tengo el área a la tensión. Despejando, tienes F sobre sigma. Entonces tú tienes 12,500 libras sobre 10,000 libras sobre pulgada cuadrada, sobre 10,000 psi. Y eso te va a dar una área de 1.25 pulgadas cuadradas. ¿Okay? Ese es el valor de tu área. Vamos a usar esta área para seleccionar un tornillo. Vamos a ponerle aquí, tornillo seleccionado, y vamos a usar un tornillo. Me voy a ir al libro y estamos básicamente en el capítulo 17 del libro de diseño de elementos de máquinas de moto. Entonces vamos a la página 699. Voy a hacer un acercamiento aquí.
tabla 17.1 y dice diámetros preferidos para roscas ACME. Vemos que la primera columna dice diámetro mayor nominal, es una D mayúscula. La segunda dice roscas por pulgada, es una N. Después viene un paso, que es el inverso de es 1 sobre las roscas por pulgada, eso es el paso. Después viene el diámetro menor mínimo, después el diámetro mínimo de paso, ese dato es importante. Después viene el área, el esfuerzo, la tensión, y por último viene el área, el esfuerzo cortante. Esos son los datos que tenemos nosotros. Tu área es de 1.25 pulgadas, según el cálculo que acabamos de hacer, que obviamente, repito, viene de dividir la carga entre el esfuerzo que me está pidiendo aquí la redacción. Como yo estoy previendo un área de 1.25 pulgadas cuadradas como mínimo, tengo que fijarme qué tornillo me va a dar al menos esa área a la tensión. Entonces me voy a la columna de área al esfuerzo de la tensión y me doy cuenta que aquí hay un 1.266 que sí satisface el 1.25. De modo que me vengo aquí y tu diámetro es de 1,1. Entonces el tornillo seleccionado va a ser un tornillo ACME de un diámetro de 1,5 pulgadas. Pero también es importante mencionar que tú quieres ver esto que se llama diámetro de paso, porque eso te lo va a pedir las ecuaciones que vamos a ver ahorita. Entonces tu diámetro de paso es, según la tabla, disculpa, no te entendí. Según la tabla es 1.3429. 1.3429 pulgadas. Ya hicimos entonces el paso de seleccionar un tornillo. Okay. Ese paso ya se hizo, ya lo tenemos aquí completo, y en base a eso hay que encontrar algunas ecuaciones. En base a algunas ecuaciones hay que encontrar la eficiencia, el torque para subir la carga y el torque para bajar la carga. Obviamente tenemos que hacerlo basándonos en las ecuaciones de roscas ACME, que tú puedes encontrar en la página 702. ¿Okay? Esas ecuaciones van a ser las siguientes. Tú vas a tener un TU, que es un torque up, en donde la fórmula es F por dP sobre 2, que multiplica pues todo lo que tú tienes aquí básicamente. Coseno de phi, tangente de lambda, más la fuerza más el coeficiente de fricción, bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues obviamente sustituir. ¿Qué voy a hacer entonces? Mi F ya es un valor conocido. Mi F es de 12.500. Ese 12.500 lo voy a multiplicar por el diámetro de paso. Para este tornillo en particular el diámetro de paso es de 1.3429. Divido entre 2 y multiplico por el coseno de phi. Dijimos hace rato que phi es de 14.5 grados, es una constante para tornillos marca ACME, por la tangente de lambda, que multiplica la tangente de lambda. Ese dato no lo tenemos, hay que calcularlo. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a hacer aquí un paréntesis. Lambda es la tangente inversa de el avance sobre pi, que multiplica el diámetro de paso. ¿Cuánto vale el avance? Lo que vale el paso. ¿Cuánto vale el paso? No lo había anotado. El paso para este tornillo sale de las tablas. Es un dato importante que tú estás analizando aquí. El tornillo que habíamos seleccionado era de 1,5, entonces el paso de ese tornillo es de 1/4 de pulgada. Y ese dato yo lo tengo que utilizar. Aquí es el paso es de 1/4 de pulgada, obviamente 0.25 pulgadas. Entonces, ese dato yo lo quiero aquí. Mi L vale 0.25. Aquí es la tangente inversa de 0.25 sobre pi, que multiplica
1.3429. Y ese va a ser el valor de mi ángulo. Por aquí ya tengo el dato. Esa lambda vale 3.39. 3.39 grados. Y obviamente yo lo voy a poner aquí. Es la tangente de lambda de 3.39. Más el coeficiente de fricción que la redacción aquí está diciendo que es de 0.15. Terminas de sustituir y pues bueno, tu torque para subir la carga según yo es de 1810 libra por pulgada. Ese es el torque para subir la carga. Okay. Ahora vamos a usar o a encontrar el torque para bajar la carga, el torque down. Hay una fórmula especial para eso, F sobre dP entre 2, que multiplica, la tenemos acá, F menos coseno de lambda, perdón, de phi, por tangente de lambda. Y pues no voy a hacer la sustitución, simplemente pues hago el cálculo. Y aquí me topo con esto. Tengo que el torque para bajar la carga es de 796 libras por pulgada. Y eso es parte de la respuesta también. Nos pidieron calcular los torques para subir la carga. Nos pidieron calcular el ángulo de avance, que ya lo calculamos desde 3.39 grados. Y nos pidieron también calcular la eficiencia. Calcular la eficiencia es comparar el caso ideal contra el caso real. ¿Cómo que el caso ideal contra el caso real? Tú tienes que comparar la FL. ¿Cuánto vale tu F? 12.500. ¿Cuánto vale la L? 0.25. Como le decía hace rato, que veíamos el tornillo, tu F por la L producen el torque. Este torque que estoy calculando aquí, el 12.500 por la L, que vale 0.25, si yo lo divido entre 2 veces pi sobre TU, que TU es el caso real. ¿Cómo que el caso real? El torque para subir la carga, como puedes ver, es el mayor. Entonces estoy considerando el torque más grande. Ese torque sí está considerando ángulos, pero sobre todo está considerando la fricción. Entonces multiplico aquí por 1810 y por 100. Y eso me da la siguiente eficiencia. Me da una eficiencia del 27.5%. ¿Necesitas tú que un tornillo sea eficiente, sí o no? Todo depende del punto de vista donde lo quieras observar. ¿Qué prefieres en un tornillo? ¿Tú quieres que en un tornillo haya pérdidas? Haya pérdidas por fricción. Tú quieres que un tornillo no sea 100% eficiente, porque si no hubiera fricción, tú estuvieras subiendo el tornillo y en el instante que dejas de ejercer la presión o la fuerza para estar subiendo la carga, todo se te va a venir abajo. Entonces tú te tienes que preguntar ahorita si el tornillo es autobloqueante.
¿Cómo vas a saber si el tornillo es autobloqueante o no? Tiene que cumplirse esta condición. Si se cumple esta condición, que la fuerza de fricción sea mayor que la tangente de lambda, entonces sí va a haber una condición de autobloqueo. Sí va a haber una condición de autobloqueo. De hecho, aquí estoy mal. Esta condición está al revés. La fuerza tiene que ser mayor, la fuerza de fricción. Entonces tú sabes que tu F vale 0.15 y ahorita acabo de calcular la tangente del ángulo y a mí me da una respuesta, la tangente de 3.39 me da una respuesta de 0.059. Quiere decir que la F sí es mayor que la tangente del ángulo y como sí se cumple esta condición, entonces el tornillo sí es autobloqueante. De nuevo, ¿qué quiere decir eso? Tú le estás ejerciendo carga y carga y carga al sistema y empieza a subir y a subir y a subir la carga. Y en el instante que tú dejas de aplicar la carga, si el tornillo es autobloqueante, la carga se queda donde está. Si no se cumple esta condición, todo se te empieza a bajar otra vez y llega al inicio de la carrera. ¿Okay? Llega al principio. Bien, hasta ahorita ya tenemos completado toda la parte de arriba. Continuemos y terminemos con la parte de abajo. ¿Qué dice? Se desea subir la compuerta a un total de 15 pulgadas en 12 segundos como máximo. La velocidad de giro de los tornillos y calcula la velocidad de giro de los tornillos y la potencia requerida. ¿Qué datos me están dando? Me están dando una distancia. Obviamente es una distancia lineal. Quieren que se suba a 15 pulgadas. Y me están pidiendo que eso se haga en un tiempo de 12 segundos. Okay. Si tú tienes una distancia lineal y un tiempo, obviamente de aquí tú vas a encontrar una velocidad lineal. Entonces tú tienes 15 entre 12, vas a tener 1.25 pulgadas sobre segundo. Okay, esa es tu velocidad lineal. Esa va a ser la velocidad en la que va a subir esto. Pero a mí me están pidiendo la velocidad de giro. Tú sabes que la velocidad de giro tiene este símbolo como una N cursiva y yo la voy a transformar. Yo sé que 1.25 pulgadas sobre segundo lo tengo que transformar para que a fin de cuentas me quede en RPM o revoluciones por minuto. Entonces, a ti te va a quedar en RPM, revoluciones por minuto. Ok, entonces tú tienes que decir lo siguiente. Para hacer la conversión, tú vas a decir que voy a cancelar los segundos. 60 segundos tiene un minuto. Y aquí esto ya se me fue. ¿Y cómo le hago con las pulgadas? Yo quiero cancelar las pulgadas. ¿Qué tengo que decir? Si arriba me tiene que quedar revoluciones. Una revolución es igual a cuántas pulgadas. Y esto es concepto y esto lo acabo de explicar hace unos minutos. Cuando tú le das una revolución al tornillo, ¿cuánto se mueve? El avance. ¿Y cuánto es el avance? Pues el paso. La cantidad de distancia que tú tengas de paso va a ser lo que se mueva en una revolución. ¿Ok? Entonces, de nuevo aquí, tú lo que tengas como avance, como paso, es lo que se va a mover cuando le des una sola revolución. Entonces, para este tornillo, que es un tornillo ACME de diámetro de 1,5, el paso es de 0.25 pulgadas. Por lo tanto, en una revolución, tú te mueves 0.25 pulgadas. Multiplicas, sustituyes y te vas a dar cuenta que tu respuesta es de 300 RPM. Okay. Este dato era necesario porque también me están pidiendo la potencia. Tú sabes que la potencia es multiplicar el torque por la velocidad de giro entre 63.000. Si tú quieres calcular
esto en sistema inglés, o sea que la potencia que en HPs divides entre 63.000. Si tú quisieras que quedara en kilowatts, dividirías entre 9.5 por 10 a la 6, en el caso de que el torque esté en newton milímetro. Nuestro caso es que esté en HPs. Por lo tanto, la potencia es el torque. ¿Cuál torque voy a usar? Pues no me quiero quedar corto. Entonces obviamente voy a usar el torque más grande, que para nosotros es el 1810. Que multiplica la velocidad de giro que acabamos de encontrar, que es el 300, entre el factor de 63.000, que es una constante para el sistema inglés. Hago la sustitución y me doy cuenta que la potencia es de 8.6. 8.6 caballos, y eso es parte de la respuesta. Entonces la potencia mínima que requiere este sistema es de 8.6 caballos. Tú requieres un motor eléctrico o de combustión o de cualquier tipo que al menos te genere 8.6 caballos. Y pues bueno, con esto concluimos este subtema de tornillos de potencia.